noches, Padre. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Disculpen el retraso. Y vamos a ver. Ya, vamos a empezar como siempre con una oración. Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Gracias, Miguel y Cori, y a todos ustedes, queridos hermanos, que se han conectado a través de estas redes. Vamos a tocar el día de hoy este tema que se le ha puesto por título Un Adviento con María la llena de gracia. Y coincide, no accidentalmente, sino el nombre viene justamente de este día 8 de diciembre, en que la Iglesia celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción de nuestra Santísima Virgen María, y en esta solemnidad nosotros contemplamos ese pasaje del capítulo 2 de San Lucas, donde el arcángel saluda a María, el arcángel Gabriel, con dos palabras muy profundas y muy significativas. Alégrate, en primer lugar, y en griego le dice quejarito-mene. En la traducción al español es alégrate llena de gracia. Ya serían 4 palabras. Pero no le dice alégrate María, le dice alégrate llena de gracia. Es decir, está nombrando a María como llena de gracia. Y a partir de ese saludo que esté en la revelación, en palabras del ángel, es que la Iglesia entiende que María es el inicio del cumplimiento pleno de las promesas, de la plenitud de los tiempos, y en consecuencia, en María ya tenemos de alguna manera la manifestación de ese tocón, de ese brote, de ese retoño, de ese vástago por el que Jesucristo, Señor nuestro, Verbo encarnado, nos traerá la buena noticia, que es el mismo, su presencia entre nosotros, y que es el Evangelio. Y entonces, de ahí que estamos hoy proponiendo este tema, un Adviento con María, la llena de gracia. Y entonces tendríamos que preguntarnos en primer lugar, ¿solo María es llena de gracia y ya no hay ninguna otra criatura humana llena de gracia? Y la respuesta es que nosotros que hemos recibido el sacramento del bautismo,
el día en que hemos sido bautizados, el día de nuestro bautismo en que se nos han perdonado todos nuestros pecados, también el pecado original del que fue preservada nuestra Madre Santísima, y nosotros hemos sido templo, somos templo de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, habitan en nosotros, nosotros también en ese momento hemos sido llenos de gracia. Sin embargo, nosotros sabemos que María, a lo largo de su vida terrena, ella mantuvo sin mancha esa plenitud de la vida nueva, que en ella se realizó de manera singular, pero no implica que María no tuvo que librar el combate espiritual. Desde el libro del Génesis, que también contemplamos hoy, en la primera lectura de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, en el capítulo 3, luego de la caída de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, que dicho sea de paso, es conveniente tener presente que también fueron preservados, no fueron creados sin pecado. Ellos tampoco tuvieron pecado original. Entonces, de todas las criaturas humanas, solo 3 no han tenido pecado original: Adán, Eva y nuestra Madre Santísima. Sin embargo, estos padres, nuestros primeros padres, Adán y Eva, que no tuvieron el pecado original, no pudieron mantenerse libres de pecado. María sí se mantuvo libre de pecado a lo largo de toda su vida. Y nosotros, que a diferencia de Adán y Eva, que no se nos dice que eran llenos de gracia, nosotros que sí somos templo de Dios, nosotros tenemos que librar el combate espiritual para seguir el camino de María y no seguir el camino del primer Adán y de la primera Eva, sino seguir el camino que es Jesucristo, que es el camino que siguió María. Y entonces es por eso muy importante, y la Iglesia así lo ha entendido, que en el Adviento tenemos 3 personajes que se nos presentan para poder vivir este tiempo de gracia. Sabemos que son el profeta Isaías, de él hemos hablado algo en las semanas previas, San Juan Bautista, que se nos ha presentado ya en este segundo domingo de Adviento, y nuestra Madre Santísima, que aparece siempre en el tiempo de Adviento, porque siempre en el tiempo de Adviento celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción. También vamos a celebrar la solemnidad de nuestra Madre Santísima y la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Y a partir del cuarto domingo de Adviento, y a partir del 17 de diciembre, la presencia de María, de José, va a ser muy notable en esa segunda parte del tiempo de Adviento. Y ahora estamos, diríamos, todavía a la mitad de la primera parte del tiempo de Adviento. María aparece siempre a la mitad de la primera parte del tiempo de Adviento, por la sencilla razón que celebramos a la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre, y la primera parte del tiempo de Adviento va desde el primer domingo de Adviento al 16 de diciembre. Entonces, en este año faltan 8 días para que concluya esa primera parte. Siempre ocurre así. Y entonces eso no es casual, es lo que el Espíritu Santo a través de la Iglesia nos enseña. Este domingo, además,
será el tercer domingo de Adviento que la Iglesia nos propone como el domingo gaudete, el domingo de la alegría, y eso hace referencia al saludo que el arcángel le dice a María: alégrate llena de gracia. Y es que en la preparación del Adviento, y en eso María nos enseña de una manera singular, en el Adviento nosotros, ya decíamos las semanas anteriores, los jueves anteriores, que tenemos que purificar la esperanza. Cuando comentábamos en la charla del 24 de noviembre, antes de empezar el Adviento, como el tiempo para crecer en esperanza, entonces decíamos que nosotros nos vamos llenando de falsas esperanzas, que no es la esperanza teologal, no es la esperanza en la venida de nuestro Salvador y Redentor, sino que muchas veces nosotros esperamos muchas cosas a muchas otras personas. Y hay que purificar esa esperanza. Pero lo que traen esas falsas esperanzas o esas esperanzas aparentes, que no son la esperanza, diríamos, verdadera, es que nos traen también alegrías aparentes, que no es la alegría profunda de la venida del Señor. Comentábamos con ocasión de ese tema del 24 de noviembre, Adviento, tiempo para crecer en la esperanza. Nosotros decíamos que el mundo no le interesa el Adviento. El mundo ya está en la campaña de Navidad. Y la campaña de Navidad es una campaña comercial, una campaña para, entre comillas, prepararnos para la Navidad. Y claro, no tienen en cuenta la venida gloriosa del Señor, no tienen en cuenta la primera venida ni la venida continua que hace el Señor en presente continuo, que siempre viene. Y entonces ven el tiempo de Adviento como una campaña para prepararse a un consumo de bienes pasajeros, y a veces nosotros, desde pequeños, porque eso no ha empezado hace pocos años, desde pequeños nosotros asociamos la venida del Señor, en el mejor de los casos, con alegrías pasajeras, con alegrías producidas por bienes pasajeros. No necesariamente falsos bienes, pero no el bien por excelencia que es Jesucristo. Y entonces las alegrías tienen que purificarse. En este tercer domingo de Adviento, que es el domingo de Gaudete, según los días o según los ciclos del año, se proponen, este año no será así, pero otros años sí se presenta en la segunda lectura, la carta a los Filipenses, donde San Pablo va a decir: alégrense, alégrense. Se lo repito, dice, alégrense, y es la alegría en el Señor. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta que de repente no estamos encontrando alegría en el Señor, y lo que en realidad buscamos es otras alegrías, nosotros ya sabemos que en realidad no estamos esperando al Señor, necesitamos la purificación del tiempo de Adviento. Pero María, probablemente María y José, y tal vez alguna otra criatura humana más, fueron los únicos que esperaban al Señor. No era solamente una madre gestante que espera un hijo.
sino era una madre que era la llena de gracia, que sabía que ese niño había sido concebido por obra del Espíritu Santo, que era el prometido, el esperado del pueblo de la primera alianza, era el Mesías, y que ya estaba en camino. El resto de la gente no lo conoce, no sabe. No es que María empieza a hacer una amplia difusión diciendo entre sus familiares, etcétera, el que va a nacer es el Mesías esperado. María es la mujer del silencio, es la mujer de oración, es la mujer de contemplación. Es la mujer que quiere escuchar y hacer la voluntad de Dios. Por eso le responde al arcángel: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, como vemos, estas características específicas y singulares de nuestra Madre Santísima son muy importantes reconocerlas, porque nosotros necesitamos tomarlas en cuenta para también vivir esa espera, para reconocer al Señor que viene en presente continuo y al Señor que vendrá un día glorioso como juez, con todo su poder, con toda su majestad. Y quisiera por eso tomar unos minutos para que veamos en María esas características que ya aparecen en los breves pasajes que tenemos en los evangelios sobre María y las escasas palabras que tenemos recogidas de ella. Y entonces, por ejemplo, hoy día, en este pasaje que contemplamos en esta solemnidad, porque antes de este momento nosotros no tenemos ni una palabra de María. Sabemos por los evangelios apócrifos, el evangelio de Santiago, que la iglesia toma el nombre de los padres de María, Joaquín y Ana. Sabemos además, como hemos celebrado en la presentación de María, que ella fue entregada en el templo, ofrecida en el templo, eso no cumpliendo la ley, sino en una ofrenda, porque justamente producto de su misión singular, ella sabía que tenía que recogerse de los afanes del mundo para poder escuchar y contemplar. Y por eso es que ella pudo reconocer esas palabras del arcángel. Entonces María es la mujer del silencio, la mujer de escucha, la mujer de oración, la mujer que tiene la certeza de que para Dios no hay nada imposible y que ya está pronto a manifestarse la alegría. Además, sabemos que los ángeles, la misma noche del nacimiento del Señor en Belén de Judá, cuando se manifiestan a los pastores, también le dirán esas palabras. Les anunciamos una gran alegría. Ha nacido en la ciudad de Belén el Mesías, el Señor. Y entonces la alegría es la presencia de Jesús. Y nosotros tenemos que examinarnos para ver si verdaderamente para nosotros también la alegría es la presencia del Señor, o si es que otras alegrías temporales y pasajeras ocultan, opacan, oscurecen, y entonces, si es que eso identificáramos, nosotros
comprenderíamos que necesitamos más silencio, más oración para poder realmente vivir este tiempo de gracia con el que empezamos el año litúrgico, que es el tiempo de Adviento, y ya hemos comentado también que en realidad la iglesia peregrina vive en el Adviento, vive en la espera de la venida gloriosa del Señor. Y nosotros también vivimos toda nuestra vida presente, es un Adviento, a la espera que un día venga el Señor en su gloria y majestad. Y entonces tenemos que ver la relación entre estos tres personajes, Isaías, Juan Bautista y nuestra Madre Santísima, que están, por supuesto, muy relacionados y que la Iglesia nos propone, o mejor el Espíritu Santo a través de la Iglesia nos propone para que nosotros podamos crecer en la inteligencia de la fe y en la obediencia de la fe. Y quisiera por eso mencionar el Evangelio, capítulo 3 de San Mateo, que nosotros hemos contemplado el domingo pasado, que nos habla del Bautista. Y se dice del Bautista que él empieza, diríamos, ya años después, cerca de 30 años después del nacimiento de Jesús, él empieza, y así lo cita el Evangelio según San Mateo, su llamada a la conversión, y él asume como suya las palabras de Isaías, que están en el capítulo 40 de Isaías, que son las que cita el Evangelio según San Mateo, que a su vez son las citas que habría hecho Juan Bautista de Isaías. Y cabe recordar que ese capítulo 40 del profeta Isaías es el inicio del segundo Isaías, porque ya mencionábamos que hay en este libro de Isaías, que tiene 66 capítulos, los exégetas lo dividen en tres. El primer Isaías va del capítulo 1 al 39, y el capítulo segundo, el segundo Isaías va del capítulo 40 al 55, y del 56 al 66 es el tercer Isaías. Y entonces el domingo, nosotros en la primera lectura hemos leído un pasaje del capítulo 11 de Isaías. Pero en el Evangelio se menciona la presencia de Juan Bautista, y Juan Bautista hace suyas los primeros versículos del capítulo 40. Ese segundo Isaías se conoce como el libro de la consolación, porque empieza, lo hemos visto el lunes de esta semana, empieza con esas palabras: consuelen, consuelen a mi pueblo. Es decir, el segundo Isaías, para recordar lo que ya habíamos comentado antes, que empieza en el capítulo 40, se producen las circunstancias en que el pueblo de la primera alianza, el reino de Judá, ya está en el exilio de Babilonia. Están viviendo la situación más dura del pueblo de la primera alianza. El templo ha sido destruido, los reyes han sido asesinados, llevados como esclavos a Babilonia, los más fuertes, los más jóvenes, los más capaces, han perdido sus tierras, sus propiedades, muchas personas han perdido la vida y han sido llevados como esclavos. Han sido arrebatados de la tierra prometida. Y entonces el segundo Isaías consuela y tiene las palabras de consuelo. Y por eso es que esta segunda parte, diríamos, del Adviento nos anticipa la presencia
de la alegría con la mención de Juan Bautista y más aún con la celebración de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, que está muy vinculada a la visitación, que es el acontecimiento que se narra a continuación de la Anunciación. Nosotros sabemos que luego de que el arcángel deja a María, ella va a correr presurosa a las montañas de Judea, a casa de Isabel. Y ahí hay alusión a dos cosas. Al servicio, por supuesto, que María quiere ofrecer a su prima anciana y gestante de 6 meses, pero también la alusión a la montaña de Judá tiene relación con la oración, con el monte. Y sabemos que cuando se produce el encuentro entre estas dos mujeres gestantes, la prima anciana estéril de 6 meses y María, la prima joven, como la saluda Isabel, la madre de mi Señor, dice que apenas Isabel escucha el saludo de María, Juan, en el útero materno, salta. Isabel se llena del Espíritu Santo. Es decir, la alegría ya empieza a ser comunicada porque ya María es esa tierra buena donde ese brote se está manifestando, donde ese vástago de Jesé se está manifestando y ya está obrando. Ya la presencia del Verbo eterno encarnado en María ya es patente para algunas personas. Y entonces comprendemos lo que busca el segundo Isaías, lo que se produjo como consecuencia del destierro de Babilonia, que fue una purificación y que no es otra cosa que lo que se conoce como la formación del resto de Israel, del que va a hablar justamente el segundo Isaías, que no es otra cosa que los pobres de Yahvé, los anahuim, es decir, las personas que en medio del exilio y de la tribulación que viven como consecuencia de haberse apartado del Señor, son los que son purificados y se mantienen fieles. Dicho en otras palabras, los que crecen en humildad, los que crecen en mansedumbre. Entre ellos estará Zacarías, estará Isabel, estará Joaquín, estará Ana, José, María misma y algunas personas más. Y entonces comprendemos que María es la mujer humilde. Ella misma lo va a decir en el Magnífica cuando responde a las palabras elogiosas de Isabel, que le dice: dichosa tú, que has creído, bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Dichosa tú, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Y entonces María no dice, no, esto es falso. No, María lo que se da cuenta es que lo que proclama es que todo es obra de Dios. Y ella es la elegida. Porque efectivamente la Inmaculada Concepción no implica ningún mérito de María. No es que María realizó ninguna obra meritoria, sino que María fue elegida. Y San Pablo hoy nos dice, en ese pasaje de la carta a los Efesios que hemos escuchado, que nosotros hemos sido elegidos y que también estamos llamados a ser santos e irreprochables por el amor, por el Espíritu Santo. Y entonces vemos que lo que el Señor realiza en María, de manera singular y única, en mérito de su misión singular, pero sin embargo también el Señor lo quiere realizar en nosotros.
Y por eso es que en ese otro pasaje que ustedes conocen, ya en la vida pública de Jesús, disculpen que de repente estoy saltando, cuando va María, dice, y sus hermanos al encuentro de Jesús, y Jesús aparentemente, como algunos malinterpretan de manera despectiva, cuando reciben información que le dicen, tu madre y tus hermanos te buscan, Jesús mira a su alrededor y dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y eso es justamente la iglesia. A eso estamos llamados los bautizados. Pero María es la primera. Pero si no contemplamos estas características que están presentes pero que no se resaltan, sino que están presentes para que nosotros las veamos como brote de cuáles son los atributos que María tuvo que cultivar para poder vencer en ese combate espiritual. Ya mencionábamos, María, mujer de oración, mujer de escucha, mujer de silencio. María, el humilde hija de Sión. Y entonces comprendemos qué tan importante es la humildad, qué tan importante la mansedumbre. Lo veíamos en esta semana, cuando el Señor, en ese pasaje del capítulo de San Mateo, del capítulo, no les voy a dar el nombre porque de repente me confundo, pero Jesús le dice a sus discípulos, aprendan de mí que soy manso y humilde. Es decir, para poder nosotros vivir el Adviento, tenemos que vigilar, siguiendo el modelo de María, que es la primera discípula, la mujer obediente, que nosotros también tenemos que ser mansos y humildes. ¿Y por qué es tan importante? También veíamos esta semana, martes y miércoles, ¿no?, en las lecturas sucesivas del Evangelio, esto que comentamos sobre vengan a mí todos los que están cansados, para que encuentren descanso y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Mi yugo es suave, mi carga es ligera. Pero antes, el día martes, el Señor decía también en el Evangelio según San Mateo, que Él venía en ese pasaje de la oveja perdida, que Él venía, cuenta la parábola de esa oveja. Y entonces dice, es una de las parábolas del rey. Y entonces dice que el pastor deja las 99 y viene por la oveja perdida. Y entonces yo les decía a las personas, si conocían alguna oveja perdida, una persona me decía, yo no soy oveja perdida, pero sí descarriada. Y entonces, lo cierto, yo les decía a las personas, si nosotros podemos llegar por nuestros propios medios a la casa del Padre, entonces no estamos perdidos. Pero si nosotros necesitamos de Jesucristo para llegar a la casa del Padre, es decir, no podemos llegar por nuestros propios medios, entonces nosotros estamos perdidos. Y a continuación mencionaba, todas las criaturas humanas necesitamos de Jesucristo para llegar a la casa del Padre, incluso María. No puede ella llegar por sus propios méritos. Siendo elegida, siendo la predestinada para esa misión singular, ella necesita ser llevada como todos nosotros. Entonces, la oveja perdida no significa que es
un pecador perdido, sino que el camino, consecuencia de las tinieblas, del pecado y la ignorancia y del mundo, que se aleja del Señor, la única manera es que el Señor nos lleve. Y por eso es que Jesucristo nos viene a llevar a un nuevo éxodo, al éxodo que nos conduce a la patria celestial. Y entonces tenemos que ir conectando todos estos elementos que aparecen en María de manera luminosa, pero que nosotros tenemos que reconocer porque son luminosos en María, a pesar de que son discretos, humildes y sencillos, porque también son indispensables para nosotros. Porque hay personas que creen que, bueno, algunos creen que María no tuvo tentaciones. Eso no dice los evangelios. María fue tentada también. Jesús mismo fue tentado. María no fue la única preservada del pecado original. También Adán y Eva fueron preservados del pecado original. Fueron creados sin pecado. Pero ellos cayeron en la tentación. Nosotros también hemos sido librados del pecado original. Nosotros también hemos recibido la gracia, el Espíritu Santo, que nos ha ungido el Espíritu de Cristo. Y sin embargo, nosotros hemos caído muchas veces. Y entonces tenemos que darnos cuenta que en María hacía que esa gracia no se perdiera, que ella sea jardín cerrado, como dice el libro de las Crónicas. Y es que ella era mujer de oración, mujer de silencio. Y nosotros también estamos llamados a ser personas de oración y de silencio. Y nosotros también estamos llamados a crecer en mansedumbre y humildad, que es un don del Espíritu Santo, que hemos recibido, pero que el mundo, el ruido del mundo, las seducciones del mundo, los engaños y las trampas que aparecen en el mundo muchas veces hacen que nosotros creamos equivocadamente que podemos hacer compatibles las promesas y las seducciones del mundo y tener simultáneamente muchas alegrías sin tener un orden y una jerarquía. Y entonces en este tiempo con María, causa de nuestra alegría, nosotros tenemos que aprender a reconocer cuáles son las verdaderas alegrías, la verdadera alegría, en realidad la única alegría, y cuáles son las alegrías aparentes. En otras ocasiones también hemos comentado, porque hay personas que creen que la alegría es una extroversión, que la alegría es una acciones, diríamos, de manifestación exógena. Y claro, eso es más propio de las alegrías pasajeras. La alegría de María es una alegría serena, que no es incompatible con la tribulación, que no es incompatible con las dificultades que ella vivió, no solo cuando se tuvo que trasladar de Nazaret a Belén, sino que llegando a Belén no encuentra dónde ser acogida, ella y el niño y José, y luego tiene que enfrentar las hostilidades del mundo con la persecución de Herodes, tiene que huir a Egipto, y entonces no fue una vida fácil, no fue una vida de que, bueno, que era la madre de Dios, entonces todo iba a ser fácil. El mismo anciano Simeón, también un anagüín, desde un principio le dice que una espada atravesará su corazón. Pero en ella
esas tribulaciones no eran incompatibles con la alegría, porque ella tenía la profunda alegría de saber que el Señor estaba con nosotros, incluso en el mismo Calvario. Ese dolor que experimenta María, nuestra Madre Dolorosa, no implica que ella no tiene la alegría, porque la alegría de Dios no es incompatible con la tribulación. ¿Y por qué diríamos, pero estamos avanzando en Adviento y ya estamos hablando de la pasión del Señor? Y es que el Adviento es la preparación para la venida gloriosa. Y si bien es cierto, el Señor resucitado se ha manifestado glorioso a un grupo pequeño, entre los que estaba María, María es la persona que ya ha vivido plenamente el Adviento, porque ella es la única criatura humana asunta al cielo. Entonces María ya ha vivido y experimentado la venida gloriosa del Señor en plenitud. Entonces María puede enseñarnos y hablarnos de estas cosas para que nosotros podamos mantenernos firmes en la fe, firmes en la esperanza, purificar nuestra fe y vivir una caridad sincera y profunda, verdadera, que es el camino de la conversión al que llama Juan Bautista. Pero también veíamos este domingo segundo cómo Juan Bautista va al desierto, está a orillas del Jordán, está bautizando, llama a la conversión y dice el Evangelio que se acercan unos fariseos y unos saduceos, según el Evangelio, según San Mateo. Y que Juan Bautista les dice a esas personas, raza de víboras, ¿cómo hacen para esconderse? Claro, uno puede leer eso y decir, esto está insultándolos, los está despreciando. Pero de alguna manera es lo que el Señor hará después cuando va al templo y les dice, mi casa es casa de oración en el Evangelio según San Lucas que hemos visto este año que ha terminado. Y ustedes la han convertido en cueva de bandidos, porque tanto el Señor como Juan Bautista hablan de que uno se esconde de la presencia del Señor. Y uno se esconde porque no crecemos en humildad, porque nuestra soberbia nos hace aparentar. Y eso ya está también en el libro del Génesis, cuando Adán se esconde del Señor y se esconde porque está desnudo. Es decir, nosotros nos ocultamos del Señor cuando nuestra conversión no es sincera, no es profunda. Y por eso es que nuestra conversión es un camino. Y en el tiempo de Adviento se nos presenta Juan Bautista y llama a ese bautismo de conversión, que no es el bautismo de fuego que llevará Jesús, que nos ha dado Jesús, pero nosotros necesitamos la conversión en ese fuego. Pero ¿cómo experimentar ese bautismo de fuego con soberbia? Si no reconocemos que no somos dignos ni siquiera de llevar las sandalias del Señor. Y la paradoja es que viene el Señor en persona, como dice Isaías en el capítulo 35, y nosotros lo despreciamos, porque viene en presente continuo, y eso es lo que nos enseña el tiempo de Adviento, en sus sacramentos, en distintos acontecimientos, y a nosotros los sacramentos nos parece poco. Yo le decía a las personas, porque Juan Bautista habla de conversión de los pecados y un bautismo para el perdón de los pecados, pero muchas veces nosotros nos confesamos
sin verdadero arrepentimiento y verdadera conversión, porque no nos damos cuenta que la confesión sacramental es para actualizar nuestro bautismo. Muchas veces pensamos solamente en una conversión moral y no en una conversión espiritual. Y entonces muchas veces pensamos que los pecados son de relaciones interpersonales entre criaturas humanas o contra nosotros mismos o la creación. Y entonces no alcanzamos a descubrir que todo pecado tiene su origen en que nosotros nos alejamos del Señor, nos alejamos de Dios, somos desobedientes a Dios. Consecuencia de eso, entre nosotros las relaciones humanas se deterioran, pero a veces las personas confiesan solamente pecados como relaciones interpersonales. Es común entre los esposos, que pueden pasar años en el sacramento del matrimonio como ministro de Jesucristo, y para ellos el problema es que entre ellos no se aman, que el esposo no es buen esposo, que la esposa no es buena esposa, que no se apoyan, etcétera, etcétera, pero no se les ocurre. El problema es porque no están siendo fieles al Señor, no están viviendo el ministerio que han recibido. Y entonces se olvidan eso que ya comentábamos, de justamente el primer domingo de Adviento, cuando Jesús, luego de haber anunciado la destrucción del templo, cuando le preguntan cuándo ocurrirá eso, él remite a que va a ser como en tiempos de Noé, donde la gente comía, bebía y se casaba, dice, hasta que llegó el diluvio. Y claro, muchas veces nosotros creemos que eso simplemente se refiere al alimento natural y a un matrimonio que no es sacramento. Y entonces no nos damos cuenta que si se banaliza el sacramento del matrimonio, si se banaliza el sacramento del orden, si banalizamos la Eucaristía, si banalizamos los sacramentos, nosotros podemos creer como los fariseos, como los saduceos, que somos, entre comillas, fieles al Señor, y en realidad nos escondemos del Señor, porque no hay una conversión profunda. Y entonces eso es muy común. No solo en tiempo de Juan Bautista, también ahora. Y nosotros en este tiempo de Adviento se nos invita a que en ese examen podamos creer verdaderamente un examen que nos haga ver si nuestra fe es verdadera. Hay muchas personas que caen en el devocionismo, como lo hemos mencionado varias veces. Entonces ahora está eso muy presente también, porque eso se hace muy patente en tiempos de confusión. Entonces hay personas, yo le he dicho varias veces, se han multiplicado las consagraciones. Entonces hay consagración a María, consagración a José, consagración a los arcángeles, hay consagración a la sangre de Jesucristo, a la voluntad. Entonces, el sentido del bautismo, el sentido de la obra de Jesucristo, de los frutos de su sangre y el agua que salen de su costado abierto, está significado pues en esa banalización de los sacramentos, y se menciona, el Señor menciona los sacramentos de servicio. ¿Okay? Ese comer y beber es lo mismo que aparece en el capítulo 6 de San Juan, que vemos en el tiempo de Pascua. Y entonces igual el sacramento del matrimonio se banaliza. A veces para los esposos es más importante la relación entre ellos que la relación con Dios. Y entonces es común que si es que ellos creen que están teniendo una relación, entre comillas, armónica, así no vayan a misa, así sus hijos estén en pecado mortal, ellos creen que son fieles. Entonces, claro, ¿cómo se van a convertir?
Y entonces por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que volver a María y ver en este tiempo de Adviento lo que nos dice la revelación sobre ella, tanto desde el momento mismo de su Inmaculada Concepción, que no está, diríamos, explícitamente señalada en la Sagrada Escritura, de manera directa, aunque sí anticipada de distintas formas en el libro de las Crónicas, y sobre todo en este pasaje de la Anunciación, en ese Gerarito Mene, ese nombre nuevo que recibe María, pero también en cómo ella es esa mujer del silencio, esa mujer de oración, es esa mujer que guarda las palabras y los acontecimientos en su corazón, pero también como María tiene que aprender, tiene que ser capaz de reconocer los signos de los tiempos, y eso lo vemos en el pasaje del niño perdido en el templo, porque María le va a decir al Señor, ¿por qué nos has hecho esto? Y el Señor le dirá, no saben que tengo que encargarme de los asuntos, de las cosas de mi Padre. Y entonces dice María, no entendía, guardaba en su corazón. Entonces a veces nosotros creemos que María es una criatura humana radicalmente diferente a nosotros. Por supuesto que es diferente a nosotros en el sentido de que ella peleó el buen combate y nunca fue manchada por el pecado, pero no porque por naturaleza humana fuera distinta de nosotros, no porque no tuvo que enfrentar la tribulación, no porque no tuvo tentaciones, sino que en su silencio, en su oración, ella era capaz de escuchar al Señor. Y entonces, con esa humildad, ella pudo mantenerse firme y de pie hasta el momento culminante donde el Señor le va a indicar que ella será la madre del discípulo amado y que de alguna manera a través de ella en oración con la iglesia primitiva se derramará el Espíritu Santo que revela la verdad completa. Entonces, queridos hermanos, creo que con estas cosas que de repente de manera un tanto desordenada estoy mencionando, creo que nos puede quedar claro, por lo menos en parte, cómo María es fundamental en este tiempo de Adviento en la vida de fe, en la vida de la iglesia. Porque María es la obediencia de la fe. María es la mujer obediente. Y a veces nosotros podemos creer que tenemos fe porque tenemos conocimiento de la Sagrada Escritura, conocimiento intelectual de la doctrina de la Iglesia, pero creemos que la fe es solamente cognitiva. Y no nos damos cuenta que la fe es principalmente obediencia a la voluntad del Padre. Como Jesucristo, obediente hasta la muerte. María es la mujer obediente desde el principio. Voy a detenerme en este momento, no sé cuánto tiempo tenemos, cerca de las 9 de la noche, y ver si podemos pasar a esa otra parte para poder tener algún tipo de intercambio y que ustedes puedan hacer sus preguntas, comentarios, si es que así les parece bien. Les agradezco por su paciencia, me voy a detener acá. Muchas gracias, padre. Sí, han llegado unas preguntas que quisiéramos transmitirle. La primera pregunta que nos viene es con respecto justo a lo que ya usted mencionó, que María tenía que nacer sin mancha, sin pecado y vivir así. La persona pide si podría explicar un poco más sobre esta predestinación de que María no iba a tener pecado. A ver, María no es que está predestinada a no tener pecado. María está predestinada
a ser la madre del Señor. Y para ser la madre del Señor, del 3 veces santo, que es incompatible con el pecado, ella es preservada del pecado original. Y de ahí en adelante, cuando ella ejerce ya su libre albedrío, ella libra el buen combate. Y entonces ella se mantiene sin pecado. ¿Ya? No es que ella no tuvo tentación, porque a veces las personas pueden creer que María no tuvo que librar el combate espiritual, sino que ella libró el combate espiritual y no fue engañada, no cayó. Nosotros sabemos, lo mencionaba, que Adán y Eva también fueron creados sin pecado, pero cayeron. Nosotros hemos venido al mundo con el pecado original. En el bautismo se nos ha perdonado, liberado de la pena del pecado original. Y nosotros, también como María, somos llenos de gracia el día de nuestro bautismo. Pero sin embargo, nosotros no sabemos pelear el combate. En mucho porque nuestras familias en el mundo no tenemos claro, en la iglesia no lo enseñamos con claridad, que el tema es la lucha por la mansedumbre y la humildad. Y por eso es tan importante que los que reciben el sacramento de matrimonio lo tengan muy presente. Porque son los padres los que tienen que ayudar a los hijos para que puedan librar ese buen combate. Entonces los padres que tienen niños pequeños tienen que saber que sus niños pequeños, cuando fueron bautizados, son santos y llenos de gracia. Y ellos tienen que darse cuenta cómo el mundo, y a veces a través de ellos, de los padres y de los otros miembros de la familia, hace que los niños empiecen a tener muchos quereres. Y a veces los padres creen que querer o amar a sus hijos es, entre comillas, engreírlos. Y entonces muchas veces los padres son los que, consciente o inconscientemente, junto con el mundo, hacen que esos niños crezcan para que apenas puedan ejercer su libre albedrío, puedan ser fácilmente seducidos por el pecado. Y entonces nosotros estamos llamados también a ser santos y irreprochables por el amor de Dios, es decir, vivir sin pecado. No es que es una fatalidad que nosotros tenemos que creer que toda criatura humana tiene que experimentar el pecado. No, tenemos que librar el combate, pero parecería en la pregunta una especie de resignación donde parecería que es inevitable pecar. Por supuesto, hay muchas tentaciones, muchas seducciones, las concupiscencias, que son consecuencias del pecado original, nos llevan en esa tendencia a buscar las cosas fáciles, etcétera, pero eso no es algo inevitable. Si es que nosotros fuéramos verdaderamente iglesia doméstica, comunidad de oración. Pero lo cierto es que no lo somos, pero sí tendríamos que serlo. Lo que nos muestra María es que una criatura humana puede alcanzar ese nivel de pureza. No es que, bueno, solo María es la purísima y nosotros todos tenemos que ser pecadores. Eso no es la voluntad de Dios. Eso es lo que nos convence el mundo. El mundo nos quiere convencer es que de todas maneras tenemos que pecar.
De todas maneras tenemos que caer. Entonces, es natural, hemos naturalizado el pecado. Es decir, como que ser infieles a Dios fuera algo natural. Y eso en mucho es porque estos dos sacramentos, el sacramento del matrimonio, el sacramento del orden, no los estamos cuidando, los que los hemos recibido. Y entonces no podemos tener esa mentalidad de, ya mira, no, es normal, todo niño va a tener, que un pecado, una persona pierda la gracia que recibimos en el bautismo, es un desastre. ¿Por qué no pensamos lo mismo, por ejemplo, de la salud física? Como que alguien dijera, no, que un niño tenga una enfermedad grave, que tenga que estar en UCI, es normal. ¿Qué padre, qué adultos pensarían, no, es normal, así que dejemos, porque de todas maneras le va a tener que pasar? No, el padre, la familia generalmente tratan de evitar eso, pero no tenemos el mismo cuidado en la vida de gracia. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros naturalizamos los pecados, porque para nosotros, entre comillas, ser infiel al Señor no es problema. A ver, conversen los esposos, si es que sean infieles entre ellos es normal. No aceptarían eso, supongo. No me imagino que dos esposos digan, bueno, de todas maneras tenemos que caer en algún adulterio. Les resultaría inconcebible, ¿no es cierto? ¿Por qué queremos hacer compatible que seamos infieles al Señor? Esa es la mentalidad mundana que, claro, nos ha contaminado. Y entonces surge un discurso como diciendo casi María, como si no fuera una criatura humana. Ella fue una criatura humana que libró el buen combate, al que nosotros también estamos llamados a tener. Entonces, yo exhorto, reflexionemos, y si es que tuviéramos la idea de que un niño, un joven, una persona, de todas maneras tienen que pecar, si tenemos eso en la cabeza, pongámoslo en oración, porque en realidad eso no es compatible con nuestra fe. Nosotros somos pecadores redimidos porque nacemos con el pecado original, pero no significa que de todas maneras tenemos que ser infieles al Señor. No el hecho de que el Señor esté dispuesto a perdonarnos las veces que sea necesaria significa entonces que nosotros tenemos que abusar. Y entonces por eso es que no estamos entendiendo justamente la compañía, lo que necesitamos de María para vivir el Adviento. ¿Es fácil? No es fácil. Es un combate feroz. Necesita oración, necesita que nos ayudemos. Pero a eso estamos llamados. Si por desgracia caemos en el pecado, empezamos de nuevo. Pero no decir, bueno, de todas maneras tengo que caer. No es así. No podríamos partir de esa premisa. Eso no es conforme a la voluntad de Dios. El Señor nos ha dejado los medios para que nosotros peleemos el buen combate. Venimos al mundo en una familia de fe, pero claro, si la familia ya no es de fe, la familia está devastada, las cosas del mundo están antes que las cosas de Dios, no amamos a Dios sobre todas las cosas, claro, entonces vivimos en la tibieza y entonces, claro, nos resulta cómodo decir, sí, bueno, de todas maneras. Pero eso no es lo que corresponde y para eso es el Adviento. Para que no seamos autocomplacientes. Gracias, Padre. Sí, con lo que ha respondido, también ha respondido otras preguntas que habían llegado. Qué importante se hace que nosotros como padres de familia cuidemos por la educación y la fe de nuestros hijos, porque mucho en la sociedad actual los padres se preocupan mucho digamos, por ejemplo, no buscar un colegio con valores, pero no les importa, o sea, dicen valores para que le dé el colegio, pero no les importa lo que la familia la tiene que hacer, como dicen nuestros roles, que ellos crezcan en virtudes, en saber, las virtudes les van a ayudar a poder combatir, tener en ese combate espiritual, ¿no? O sea, y sobre todo la vida en gracia, la vida de fe, la vida sacramental. También con lo que viene diciendo,
Qué importante, así como los padres tenemos un rol con nuestros hijos y nuestros hijos aprenden de la formación de los padres, de las características de los padres, eh, entendemos que Jesús aprendió mucho de su mamá María, ¿no? Ha hablado de las virtudes de María y la vemos como una mujer de fe, orante, obediente, virtuosa en todo momento. ¿Qué nos podría dar como un mensaje a los padres para tener a María en el centro o a que nos ayude a tener esas virtudes para en la formación de cada uno de nuestros hijos? Si lo pudiera acá complementar o exhortar de alguna forma. Ayude. Nosotros lo que tenemos que saber es que María tiene a Jesús en el centro de su vida. Entonces, claro, es una transposición equivocada decir, ya, entonces yo primero tengo a María para tener a Jesús. No, yo tengo que desear tener a Jesús. Y el mejor modelo, el mejor ejemplo de quién fue fiel a Jesús, sin ninguna infidelidad, es María. Pero siempre es Jesús el centro. Entonces fácilmente uno, no sé si en la manera de expresarse, etcétera, parecería que queremos hacer una secuencia que no es la que el Señor nos da, ni es la que María nos da. María en Caná de Galilea claramente nos lleva a Jesús. Ella en ningún momento dice, vengan a mí y a ver, yo les voy a explicar y después van a ir. No, directamente hagan lo que les dice. María no les da ninguna instrucción previa. Pero nosotros como que queremos fabricarnos una estación, que en nuestra visión ideológica muchas veces de la fe, queremos, entre comillas, establecer estaciones que lo que hacen, entre comillas, burocratizan nuestra relación con el Señor. María no es una estación previa. María es el ejemplo de la fidelidad al Señor. Porque la gracia que llena a María, el Espíritu Santo, es el Espíritu de Cristo, no es otro espíritu. A veces me parece, por lo menos en la forma de expresión, que de repente hay algunas cosas que necesitan también purificación, por lo menos en la forma de expresarse. Y ahora hay mucha confusión sobre eso, hay que tener por eso oración, porque yo escucho que en la manera de expresarse eso muestra justamente esas confusiones. No quisiera seguir insistiendo sobre eso, pero María nos lleva a Jesús, por María viene a Jesús, pero Jesús elige a María, no María no es la que elige a Jesús. El verbo, Dios, elige a su madre. Nosotros no hemos elegido a nuestros padres. Yo le decía ahora en la mañana a los esposos, en realidad los esposos tampoco se eligen solamente ellos, es el Señor quien les ayuda a esa elección, es la gracia. Entonces María lo que nos muestra es la verdadera libertad de los hijos de Dios, que no se dejan engañar por las seducciones de este mundo. Pero no es que nosotros tenemos que hacer una estación previa en María, en José, porque no, o sea, María no nos engendra. Muchas gracias, padre. Tengo otra pregunta. ¿Cómo podemos diferenciar, o si nos explica un poco, la diferencia entre cuando el ángel le dice a María llena de gracia, con la parte de San Lucas que también menciona a Isabel cuando recibe el saludo de María y le dice la escritura, Isabel se llenó del Espíritu Santo? Ya. Claro, en español las traducciones, diríamos, son, pueden parecer sinónimas, ¿no? Pero cuando se ve en el original griego, solo en María se utiliza la expresión que charitomene,
que es llena de gracia. Cuando se refieren a Isabel, no se utiliza esa expresión. Y hay otros pasajes cuando se habla, por ejemplo, de Esteban, lleno del Espíritu Santo, no se utiliza la misma expresión que en María. Solo en María se dice que es Jaritomene. Padre, acá tenemos una pregunta que de alguna forma en alguna charla hubo una pregunta similar, pero tal ves podría, para algunas personas que están presentes y podría ayudar a volver a recordar o ampliar la respuesta que en un momento se dio de... No entendí la pregunta. Es que ahí no, todavía no le he formulado la pregunta, pero le digo que más o menos Ya. en alguna, para los presentes, también hay pastillas en el Face sobre muchos temas relacionados a esta pregunta, ¿no? Dice, con frecuencia se tilda a la iglesia de machista. Sin embargo, en esta fecha son comunes las iconografías de la Virgen María pisando la cabeza de la serpiente, tal como se le describe en el Apocalipsis. Por tanto, nuestra iglesia no es la única que tiene una mujer fuerte y valiente, como la más excelsa de las escrituras humanas. Ante ello, la respuesta feminista es que es retrógrado tener como arquetipo una mujer sumisa. ¿Qué respuesta podríamos dar ante tal acusación? Es que nosotros no nos movemos en la categoría ni de machista ni de feminista, porque Jesucristo lo que viene a establecer es una relación donde su reino es el amor. Entonces esas dinámicas de poder que son propias del mundo, no son propias del Evangelio ni de la historia de la salvación. Entonces nosotros no tenemos que entrar a buscar que, entre comillas, dar explicaciones de algo que no se ha dicho. Entonces, claro, personas sin fe que utilizan las categorías marxistas de lucha de clases, de enfrentamiento, de conflicto y de poder, entonces con esas categorías modernistas, progresistas, materialistas, quieren entender la revelación y claro, no la van a entender. Primero, entonces no se trata de una discusión entre comillas sociológica, antropológica. María es la criatura más excelsa, pero no porque Dios sea feminista. No es porque Dios está queriendo hacer, entre comillas, una competencia entre los varones y las mujeres, sino porque la mujer, en el plan de Dios, es la que acoge la vida. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y entonces, en el designio de Dios, para señalar la grandeza de la vida natural humana y de la vida sobrenatural, Dios ha querido nacer de mujer. Y cuando eleva en dignidad a María, eleva criaturas humanas, varones y mujeres. Claro, no puede haber un varón pues que geste. ¿Ya? José no pudo haber sido embarazado de María. Eso es propio de la mujer. Entonces las personas que no entienden eso, entonces buscan categorías antropológicas, sociológicas, teñidas de las ideologías paganas, ateas, y entonces no entienden nada. Nosotros tenemos que justamente ayudar a que las personas descubran en Jesucristo quién es el ser humano para que descubramos quién somos nosotros. Pero no sé si es que yo no estoy entendiendo bien la inquietud, pero claro, es total, es un despropósito pues el usar esas categorías de esas ideologías. Entonces yo decir, no, bueno, la iglesia no es machista y feminista, exalta a la mujer por encima del hombre y el ejemplo es María, sería un error. Porque la dignidad de la criatura humana
sin distinción de sexo, ha sido elevada a la dignidad de familia divina, de la familia de los hijos de Dios, por la vida sobrenatural, por la gracia. Entonces, cuando alguien quisiera interpretar la gracia como si la gracia tuviera una dimensión, entre comillas, sexual, no, la gracia llega a varones y a mujeres, el Espíritu Santo se nos comunica para que alcancemos la plenitud de la vida humana. El hecho de que María, en el plan de Dios, haya sido, diríamos, destinada a esta misión singular, es porque Dios quiso que su Hijo nazca de mujer, para que se signifique una nueva creación, donde la naturaleza es exaltada en lo sobrenatural, en la gracia, para justamente en esa nueva creación tener una vida nueva. Pero no sé si es que no he entendido la pregunta, pero me parece porque no hay ninguna necesidad de entrar en esas polémicas antropológicas. Esas personas que tienen esa confusión hay que hacer la pregunta previa. ¿Quién es Jesucristo para ellos? Pero si para ellos Jesucristo no es Dios, ¿qué hago yo discutiendo quién es el más importante, las mujeres o los varones? Sí, padre, muchas gracias. Dice que lo más importante es hacer la voluntad de Dios, seguir a Jesucristo, amar como Él nos ama. Padre, en la vida, cuando uno busca a Cristo, busca a Dios y conversa con Él, sin haber conocido a la Virgen María, tarde o temprano ellos, tanto Jesús como Dios, le compartirán a la persona o le presentarán a María. Es que yo no puedo conocer a Jesucristo sin María. Porque Jesucristo, pues yo digo, ¿quién es Jesucristo? Dios y hombre verdadero. ¿Y quién es su madre? María. ¿Cómo puedo conocer a Jesucristo sin María? O sea, es no reconocer que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, no es posible un Jesucristo sin María. Yo me estoy fabricando un Jesucristo. Si María no está presente, me estoy fabricando un Jesucristo, que no es el que corresponde a la revelación. Entonces será fruto de mi imaginación, lo que a mí me parece, etcétera, pero eso pues no tiene ningún fundamento. Por eso San Pablo dice, nacido de mujer. Por eso es que Lucas nos dice, una virgen llamada María, desposada con un varón llamado José. Entonces, no, yo quiero un Jesús sin que no haya María, no haya José, no haya Belén. Entonces, ¿qué estoy pensando? Que es lo que yo tengo no es fe. Lo que yo tengo es mi imaginación, mis creencias, lo que me imagino, lo que a mí me parece. Entonces, yo me estoy poniendo por encima de Dios. Me quiero fabricar una religión y digo, bueno, a mí me parecería que debería de ser así. Ya, pero por eso no es fe, no es religión, no es revelación, no es verdad. Son las fantasías que algunas personas de repente pueden tener. No podemos cambiar el hecho histórico revelado que María es la madre de Jesús. Y Jesús es Dios y hombre verdadero. En consecuencia, María es la madre de Dios. No que María sea madre del Verbo, ni que María sea diosa. María es una criatura humana. El Verbo Dios escoge a su madre. Prepara a su madre. ¿Por qué? Porque es Dios. Nosotros no podemos escoger a nuestras madres.
Una criatura humana no puede fabricar a su madre, no puede fabricar a su padre. La única manera es que nos cosifiquemos, nos degrademos. Y eso es lo que algunas personas, vía las posibilidades, entre comillas, tecnológicas, quisieran hacer. Que esa es una monstruosidad. Tengo acá otra pregunta, padre. El hecho de que María se haya mantenido sin pecado, ¿podemos también asumir lo mismo para que recibir a Cristo nosotros en la Eucaristía? ¿Tenemos que recibirlo así, sin pecado? Nosotros tenemos que librar el mismo combate que tienen que librar todas las criaturas humanas contra el pecado. O sea, nosotros no, por eso yo les mencionaba antes, nosotros no podemos resignarnos y decir, bueno, el pecado ya lo naturalizamos y entonces de todas maneras tengo que pecar. No, yo tengo que decir, el pecado es algo que no es natural, el pecado es un engaño, es una infidelidad a Dios, es una traición a Dios, es apartarme de Dios, ir con Satanás. Eso es el pecado. Entonces yo tengo que decir, oye, eso yo lo tengo que erradicar de mi vida. Y para eso tengo los auxilios de la gracia, de los sacramentos, necesito la oración y por supuesto necesito que otras personas me ayuden. Conversábamos el otro día con unos padres de familia, lo difícil que ahora ocurre en este mundo que se está neopaganizando para algunos jóvenes, donde todas sus amistades, todos han naturalizado el pecado. Entonces un joven, varón o mujer va a una fiesta, un adolescente, y ya sus amigos, entre comillas, sus amigas, entre comillas, para ellos es casi una necesidad obligatoria que tienen que fornicar. Eso es como Sodoma y Gomorra, ¿no? En el pasaje de esos ángeles que van a la casa de Lot. Entonces, estamos llegando a ese punto, pero eso no es natural. Eso es consecuencia de que nos estamos alejando del Señor. Y entonces, por eso se necesita que los padres, porque a veces los padres también naturalizan eso, ¿no? Entonces, ya bueno, este joven le tiene que pasar. No le tiene que pasar. Que le pase es una desgracia. Y nosotros tenemos que ayudar a las personas más pequeñas, a los más jóvenes, para tratar de que no ocurra. Y entonces los padres tienen que ver, los padres de fe, para que sus hijos puedan conocer a niños, a jóvenes, que puedan tener también esa lucha por mantenerse libres de pecado. Si es que ocurre la desgracia que cayeran en el pecado, acuden a la confesión sacramental. Pero no es que, bueno, de todas maneras me acabo de confesar y de todas maneras voy a volver a caer. No es, eso no lo podemos asumir así. Porque entonces no estoy ni haciendo ningún combate. Simplemente ya voy, entre comillas, a caer y con la idea de que, bueno, me vuelvo a confesar. Esa es una vida sin lucha, sin combate. No hay una auténtica conversión. Ahora, que eso sea muy común, que sea muy frecuente, no significa que esa es la manera en que el Señor en su plan quiere que ocurra en nosotros. Y a veces por eso podemos pensar y ver la figura de nuestra Madre Santísima de una manera tan lejana que parecería que eso es absolutamente inaccesible para las demás criaturas humanas. Y entonces resulta, entonces la santidad es algo que es imposible, ni siquiera con la gracia. No, humanamente es imposible, por supuesto. Pero el Señor quiere, como nos dice San Pablo hoy día, que seamos santos y irreprochables. Hemos sido bendecidos con toda clase de bienes espirituales y celestiales. El Señor se ha desbordado. Pero claro, si nos parece poco, insuficiente, etcétera, y entonces estamos mundanizados,
Claro, el combate espiritual no tiene ningún sentido, no lo estamos entendiendo. En realidad no queremos ir a combatir. Y eso es, en este tiempo de Adviento nos tenemos que examinar qué tipo de mentalidad tenemos. Porque uno pues, se puede sentir, entre comillas, muy cómodo y diciendo, sí, yo tengo fe. Una persona a mí decía, sí, yo tengo fe, etcétera, pero no voy a misa, caigo en distintos pecados. Y usted, ¿a qué le llama fe? La fe no es tener algunos conocimientos de la Sagrada Escritura, del catecismo, de la doctrina. La fe es obediencia. Entonces, así como hay niños, los padres, es normal que un niño sea desobediente o que un joven sea desobediente a sus padres. No es normal. No es que todo niño y todo joven tiene que ser desobediente y tiene que ser rebelde contra sus padres. Pero estamos naturalizando el pecado. Y eso es, de alguna manera, manifestación de nuestra claudicación, de nuestra tibieza. Y tenemos que, por eso, pedir al Señor la gracia para una sincera conversión. Gracias, padre. Tenemos acá, bueno, una última pregunta que le hacen a través del Facebook. Dice, buenas noches. Hoy oí la misa que Eva no es nombre, sino que significa mujer, como Adán significa hombre. ¿Puede explicar algo de eso? Sí, pero efectivamente hay distintas maneras de entender. Efectivamente en el Génesis se le llamó mujer, pero no entiendo cuál es el sentido de la pregunta. O sea, ¿cuál es la...? Efectivamente el Señor ha creado varón y mujer. Algunas traducciones dicen, no dicen mujer, sino dicen varona. Pero lo que se refiere es que justamente hay dos sexos, no como dicen las ideologías actuales, que hay multiplicidad de sexos. Solo hay dos sexos, varón y mujer, desde el principio. Cuando en el Génesis se menciona que y una mujer eh, le pisará la cabeza a la serpiente. Eh, También escuché en la misa del día de hoy, hace también el padre referencia con que Jesús también por eso llama a María mujer, ¿no? Para dar a entender que esa mujer es María. A ver, en el capítulo 3 del Génesis que hemos escuchado en la primera lectura del día de hoy, en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, lo que le dice el Señor, lo voy a leer textualmente en la traducción que tengo acá a la mano. Dice el libro del Génesis. Después de comer Adán del árbol, el Señor Dios lo llamó y le dijo, ¿dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó, ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu linaje, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú hieras el talón. ¿Quién va a aplastar la cabeza de la serpiente? La descendencia de la mujer.
¿Ya? Entonces, la descendencia de la mujer son puras mujeres. Entonces, eso la iglesia lo entiende de distintas maneras. Jesús aplasta. En algunas representaciones de la Virgen se pone debajo, a los pies de la Virgen, una imagen de la serpiente, ¿ya? Pero lo que nosotros sabemos que el pecado es derrotado por Jesucristo. María, ¿por qué es sin pecado concebida? Porque la gracia, porque Jesucristo, porque el Verbo, porque Dios se encarnó en ella. Ella se convirtió en la tienda del encuentro, en el tabernáculo. Pero no puede vencerse el pecado sin Dios. Las criaturas humanas, sin Dios, sin la gracia, no podemos vencer el pecado. Entonces a María no la podemos entender sin saber que ella es la llena de gracia y que mantuvo esa fidelidad y ese jardín cerrado durante toda su vida. Entonces, todas las obras que realiza una persona en gracia, María o los santos, todos son obras de Dios. Es una nueva creación. No sé si con eso respondo la pregunta o me he ido por otro lado. Vemos que sí, está bien completa la explicación. Muchas gracias, Padre, por la charla, también por las preguntas que ha respondido y que han formulado el día de hoy los que han participado en esta charla de hoy. Le pedimos que nos pueda dar su bendición y la oración final. Nosotros esperamos a Jesucristo. No hay otro a quien esperar. Eso es lo que justamente vamos a ver en el Evangelio de este domingo. Juan Bautista está preso, envía a sus discípulos a que le pregunten a Jesús, ¿eres tú o va a venir otro? Jesús no responde, soy yo, sino Jesús responde con los signos mesiánicos que habían sido desde Isaías y los profetas identificados en el tiempo del Mesías, en su primera venida. Y entonces nosotros en este tiempo de Adviento y durante toda nuestra vida presente, vivimos en la espera del Señor glorioso, pero también en la espera del Señor que viene, en presente continuo, en todos los días y en todas las circunstancias de nuestra vida. Y tenemos que ayudarnos mutuamente para reconocer su presencia y que Él no nos apartemos de Él. Ese es el combate espiritual. Y eso lo han tenido que librar todas las criaturas humanas, también María. Lo vemos en el pasaje del niño perdido en el templo. Hacen 3 jornadas y resulta que María y José no están con el niño. Entonces tienen que regresar y tienen que aprender. Y lo que se nos quiere significar es que para no perder a Jesús, para no apartarnos de Jesús, necesitamos ayudarnos mutuamente. Es la iglesia. Vamos a terminar con una oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos, hasta la próxima. Gracias a todos por su paciencia. Muchas gracias, Padre, a usted, a todos los presentes. Muchísimas gracias. Gracias. Que Dios los bendiga. Gracias, Padre. Chao. Gracias a todos. Que Dios los bendiga.